salvación, de que Jesús salva. Amén. Bueno, quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 12, verso 41. Mateo 12, 41. Y este versículo también me impactó haberlo entendido ahora de esta forma. Mateo 12, 41. ¿Ya lo tienes? Dice la escritura, ¿sí? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. He aquí, más que Jonás en este lugar. Léelo conmigo una vez más. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. Es el Señor Jesús hablando y diciendo, a la generación de Nínive se le predicó y ellos escucharon a la voz de la predicación de Jonás, y dice, y porque ellos creyeron, ahora se levantarán, dice, ¿verdad? Por haber creído a la predicación de Jonás, y ahora ellos se levantarán en el juicio. Wow, escucha esto. Si por la predicación de Jonás, ¿sí?, un pueblo entero creyó, y en la mañana hablábamos acerca de lo que fortalece al cristiano, y está el ayuno y la oración. Está en primer lugar a Dios, está la oración y está el ayuno, ¿sí? Y el ayuno sin la oración no es solo más que un mal paso, ¿verdad? Y decir que tienes a Dios sin orar, pues sería mentira también, ¿sí? Y dice la escritura que por la predicación de Jonás, un pueblo entero creyó. Ayunaron y oraron y creyeron a la predicación de Jonás, y ellos recibieron salvación y no destrucción, no recibieron condenación. Pero dice aquí el Señor Jesús, y termina diciendo en este pasaje, pues he aquí, alguien mayor que Jonás te va a hablar ahora. ¿Sí? ¿Estás aquí entendiendo lo que el pasaje está diciendo? Dios está hablando y dice, si a la predicación de Jonás creyeron, ahora que no creerán a la predicación de Jesucristo. Y te decía que el evangelio es hablar de Jesucristo. Evangelizar es hablar de Jesucristo, no es hablar de mí, ¿verdad? Lo aprendíamos el domingo pasado, ¿sí? Que la predicación es hablar de Jesucristo, no hablar de ti ni de mí. Es hablar de Jesucristo. Ok, retomando un poco esta parte del domingo anterior, quiero hoy hablarte, porque ahora dice el Señor, aquí hay alguien mayor que Jonás. Y déjame decirte, ¿a quién tienes dentro de ti? ¿Hola? ¿Quién está dentro de ti? ¿A quién has recibido en tu corazón? Tú que ya has recibido la salvación, tú que ya has creído a la predicación, porque la fe es por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Tú que has creído a la palabra de Dios y tienes fe en la palabra de Dios, dime ahora quién está dentro de ti. Jesucristo. Entonces, Él dijo, ¿verdad? Haremos morada en ti, dijo el Señor. ¿Crees a la palabra de Dios? Entonces, he aquí, ¿verdad? Alguien mayor que Jonás está dentro de ti y del que tienes que hablar ahora. Entonces, si a la predicación de Jonás creyó toda una nación, un pueblo, ¿sí? Imagínate ahora qué tiene que suceder ahora que tú tienes a Jesucristo dentro de ti. Alguien mayor que Jonás está dentro de ti, así que tienes la autoridad. Y recordando, para tener la autoridad, ¿sí? ¿Qué se necesita? Fidelidad, ¿sí? Porque la fidelidad te va a respaldar y la fidelidad te va a dar la autoridad de parte de Dios. Si tú le eres fiel a Dios,
créeme, no hay quien se resista a la voz del Espíritu Santo que hablará a través de ti. ¿Ok? Partiendo de esto, quiero llevarte acerca de estas palabras que el Señor iba mencionando, así que quiero llevarte a lo largo de Mateo, ¿sí? Así que quiero que no pierdas de vista el libro de Mateo, porque vamos a estarnos yéndonos de un pasaje a otro en el libro de Mateo acerca de cómo Jesús predicaba y a quienes les predicaba. Inicié diciéndote y recordándote lo del domingo pasado, que el evangelismo, ¿verdad?, es llevar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? ¿A quién? Al perdido. A los que en el tiempo antiguo nos llamaron gentiles, un día a nosotros nos predicaron. Un día a ti y a mí alguien nos predicó, ¿verdad? Un día tú y yo creímos por el oír la palabra de Dios y dijiste, eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Tal vez habías consultado varias opciones en diferentes lugares, tal vez habías acudido a diferentes tipos de ayuda, pero no habías conocido a la palabra del Señor hasta que la escuchaste, entonces dijiste, yo quiero eso que me hace falta. La gente en la actualidad hoy busca, ¿verdad?, la respuesta o la salida en la fama, en el dinero, en el trabajo. Hoy la gente se ha desviado tanto que busca la salvación o la ayuda en los lugares equivocados, menos en Jesucristo. Pero tú y yo hoy sabemos, ¿verdad?, que la respuesta está en Jesucristo. Ok, Mateo 12:12. Quiero irme un poquito rápido con algunas citas, así que algunas a lo mejor no te doy tiempo de poderlas consultar, solamente las escuchas, pero Mateo 12:12 dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Sí? La Biblia también nos menciona que el Señor Jesús habla acerca de que en Mateo 6:26, ¿verdad? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en granos, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis también mucho más que una ave? ¿Escuchas el cantar de las aves en este instante? ¿Sí? Ni trabajan ni ciegan, y el Señor las alimenta. Amén. ¿Acaso tú no vales más que un ave, dice el Señor? Y dice en Mateo 12:12 también, ¿acaso tú, un hombre, no vale más que una oveja? ¿Sí? Fue por eso que el Señor Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, porque valemos mucho para Él. Dile al que está a tu lado, le costaste caro al Señor. Le costaste su sangre que derramó en la cruz. Le costaste caro. ¿Sí? Y el Señor no vino a dar su vida por un ave. El Señor no vino a dar su vida por una oveja. Aunque la oveja es el símbolo de nosotros, ¿verdad? Porque Él es el buen pastor. Pero se refiere allí no en la oveja espiritual, sino en la oveja literal. ¿Sí? A lo que es en la creación de una oveja o un animalito. Está haciendo esa comparación. ¿No valemos más que esos animalitos? Dice el Señor. ¿Sí? Pues fue por nosotros que murió en la cruz. También la Biblia nos dice, ¿verdad? En el libro de Judas, en la carta de Judas, que Dios dio su vida por nosotros y no por los ángeles. Los ángeles no tienen perdón. La Biblia, el apóstol Pedro también lo confirma y dice, el Señor no vino a morir por los ángeles que se rebelaron en el cielo. ¿Sí? Lo hizo por ti y por mí. Lo hizo por ti y por mí. El Señor no vino a dar su vida ni por un animalito ni por los ángeles que se rebelaron. Él vino a dar su vida por ti y por mí, porque solo tú y yo tenemos imagen y su semejanza. Los demás no tienen, la demás creación, no hay otra creación mayor que se parezca a Él. No hay alguien mayor. ¿Sí? Ahora, en el pueblo de Nínive, ¿sí? ¿Acaso también no había gente en Nínive que valía más que una ave o que una oveja? Así es como ahora tú y yo somos contados como en el pueblo de Nínive, ¿sí? Ahora tú y yo hemos creído a la predicación, ¿verdad?
el pueblo de Nínive fue por la predicación de Jonás. Ahora tú y yo hemos creído por la predicación de Jesucristo. ¿Sí? Y quiero llevarte por otros pasajes. Esta es mi introducción en lo que te estoy encaminando. Mateo 4:23. ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué hizo el Señor? ¿A qué crees que vino el Señor? ¿A ser rey? En realidad Él ya es rey. ¿Sí? Él no vino a la tierra a tener un trono aquí en la tierra como lo tuvo el rey David o como el rey Salomón. Él no vino a la tierra a hacerse un trono en esta tierra. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿A qué vino el Señor en Mateo 4:23? Y recorrió Jesús, ¿qué? Toda Galilea. ¿Qué hacía recorriendo esos lugares? Enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué más hacía? Y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué más? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Una vez más dice, y recorrió el Señor Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. El rey predicando el evangelio del reino. ¿Sí? Te decía el domingo pasado, Salomón, antes de ser rey, era predicador. ¿Sí? La palabra de Dios lo dice. Salomón el predicador, el rey de Israel. Ahora está Jesucristo, el rey de reyes, siendo el predicador del reino. ¿Estás entendiendo lo que estás escuchando hoy? ¿Sí? Así que el primer pasaje dice, alguien mayor que Jonás, ¿verdad? Ahora está aquí. Y ese que es mayor está ahora en ti y en mí. Porque ahora tú y yo somos morada de Jesucristo. Ahora le hemos recibido en nuestro corazón, ¿verdad? Ahora tú y yo tenemos un carpintero adentro. ¿Y qué hizo Noé? Wow, esto es profético. ¿Por qué Noé pudo hacer un arca? ¿Sí? Porque traía un carpintero adentro. ¿Sí? Hoy en día, ¿sí? La iglesia es figura del arca. Hoy en día la iglesia es figura del arca. Bueno, este templo, este santuario, el que llamamos casa de Dios, ¿verdad? Casa de oración. El Señor Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Este lugar donde hemos venido a orar, hemos venido a elevar nuestras peticiones a Dios, le hemos venido a cantar. En este lugar es representación del arca. Ahora te voy a poner en una encrucijada. Si Noé pudo hacer un arca, ¿tú qué puedes hacer? Hola, Pastor Telle, si Noé pudo hacer un arca, ¿usted qué puede hacer ahora? ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? Si Noé pudo hacer un arca, ahora tú y yo también podemos hacer un templo, ¿verdad? Que sea casa de oración. Y bueno, Noé pudo hacer el arca hasta terminarla. Voltea a tu lado y simplemente voltea al techo y ve qué le falta. ¿Sí? Dirige tu vista desde aquí hasta allá y encuentra qué le falta. ¿Sí? Hay cosas que le hacen falta a esta arca, ¿sí? Así que no puede venir también el diluvio hasta que esta arca no esté terminada. No puede venir juicio hasta que esta arca no esté terminada. No puede venir, ¿sí? No puede venir la lluvia, no puede venir hasta que no estén todos adentro también. Bueno, volviendo al asunto. Este es un lugar donde tú y yo, los que hemos creído a la predicación, los que hemos creído a la palabra de Dios y hemos tenido fe en su palabra, ahora podemos venir a la casa de Dios y gozarnos en su presencia. ¿Sí? Somos partícipes de eso. Mateo capítulo 4, verso 16.
El Señor Jesús nos dice en Mateo 4:23, ¿verdad? Regresa unos versículos antes. En el 23 nos dice que el Señor Jesús se dedicó a recorrer, ¿sí?, todos los lugares enseñando y predicando el evangelio del reino. Ahora el rey predicando del reino. Al igual que Salomón, lo podemos ver. Y en el verso 16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Está diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? A los asentados en tinieblas vio gran luz. Un día tú y yo vimos una grande luz. Un día tú y yo vimos la salida a los problemas y a las situaciones. Un día tú y yo le vimos solución al pecado. Y esa se halló en Jesucristo. Y dice la Escritura, ¿sí? Y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Porque Él es el que hace resplandecernos nuestro rostro, ¿verdad? Como Moisés cuando bajó del monte Sinaí. Y dice la Escritura que el pueblo veía que Moisés le resplandecía su rostro y no le podían ver cara a cara. Ahora a ti y a mí también luz nos resplandeció, y ahora esa luz que nos resplandeció, ahora resplandece tu rostro de luz. ¿Estás aquí? Lo que significa es que Jesucristo ahora se empieza a manifestar en tu vida, se empieza a manifestar en tu rostro. Ahora Jesucristo se empieza a ver en ti, a través de ti. La gente ve ahora, no te ve ahora a ti, sino que ahora empieza a ver que Dios vive en ti. Porque luz te resplandeció. Luz resplandece dentro de ti, ¿sí? A ese pueblo que estaba en tinieblas, ¿verdad? ¿De dónde salimos tú y yo? Se oye feo, ¿verdad? Pero también salimos de las tinieblas. ¿Dónde estaban? ¿En qué región estábamos? Lo acabas de leer. Vea el versículo. ¿En qué región estabas? ¿En qué región estábamos antes tú y yo? En región de sombra de muerte. Y en realidad lo que está diciendo el Señor Jesús, hoy se ha cumplido el salmo que dice, sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Ahora ya no estás más en valle de sombra de muerte, sino que ahora luz te resplandece en medio de ti. Ese es, ahora está el Señor Jesús diciendo, ese salmo hoy tiene cumplimiento. Lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Hoy tiene cumplimiento esa palabra dada hace milenios antes de Jesucristo. Milenios antes de Jesucristo. ¿Sí? Tiene cumplimiento ahora en Él. En el que dice ahora ya no hay más valle de muerte. Ahora ya no estás en tinieblas. Ahora ya no estás en sombra de valle de muerte. Ahora luz nos resplandeció. ¿Qué eres ahora? Una luz que resplandece. Ahora eso eres tú y yo. Eso somos tú y yo. Una luz que resplandece. Eso causó el evangelio. Eso ha causado el evangelismo, que alguna vez te hablaron de Jesucristo y tú creíste a ese anuncio. Ahora tú crees y por lo tanto una luz te resplandece ahora. Ahora lámpara es a tus pies su palabra, ¿verdad? Y lumbrera a tu camino. Donde sea que tú pises, pisarás seguro. Dice la Escritura en Mateo 9:13 también. Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice el Señor, ¿verdad? Los que estaban en valle de muerte, los que estaban en sombra de muerte, los que estaban en tinieblas, ahora dice el Señor, he venido a llamar a esos pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. La predicación de Juan el Bautista era similar.
era el anuncio. Incluso Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, arrepentíos y convertíos. Era la predicación de Juan el Bautista. Y el Señor Jesús viene a reafirmar diciendo, ¿verdad? Sí, el reino de los cielos ahora está entre nosotros y arrepentíos y convertíos, ¿sí? La predicación de Juan el Bautista solamente era el portador de la voz de Dios, pero ahora llega el Señor Jesús y dice, yo soy la voz de la que hablaba Juan el Bautista. Yo soy esa voz, yo soy esa palabra a la que tú has creído. Yo soy esa predicación que tú has escuchado, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, yo soy eso. En quien tú has creído. En quien tú has creído. Porque uno mayor que Jonás ahora está entre nosotros. Porque uno mayor que Jonás ahora vive dentro de ti. Antes solamente Jonás también solo era el portador de la voz de Dios y llevó las buenas nuevas de salvación a Nínive y el pueblo de Nínive creyó a la predicación de Jonás. Pero ahora tú ya no eres portador de la voz de Dios, sino que ahora Dios habita dentro de ti y la voz que tiene que salir de ti son las buenas nuevas de salvación. Porque uno mayor que Jonás habita en ti. Es Jesucristo. Amén. ¿Tú crees a su palabra? Y dice la escritura también en Mateo 10:40. Tienes que estar bien hábil con las páginas. No es esgrima, pero no puedo diluir la palabra de Dios. No puedo traerte solamente un poquito. ¿Sí? Te tengo que traer todo el banquete. Dice la escritura en Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. ¿Estás aquí? ¿No es un trabalenguas? ¿Sí? El que a vosotros recibe, dilo conmigo, el que a mí me recibe, recibe al Señor Jesús. Y el que recibe al Señor, recibe al Padre que le envió. Amén. Palabra de Dios. Así que el Señor Jesús dijo, vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento, esos que estuvieron un día en las tinieblas, esos que estuvieron un día en valle de muerte. Dice, luz les resplandeció. Y no sé si notaste, pero la palabra luz estaba con L mayúscula. Lo que está diciendo el Señor, yo les traje mi luz porque ahora esa luz que iluminaba el rostro de Moisés, ahora esa misma luz ilumina a todos y cada uno de nosotros porque Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros, Él es el Espíritu Santo está con nosotros en todo momento. Amén. Y dice la escritura, ¿verdad? El que recibe a ti, el que te recibe a ti, y tómalo. Di, yo tomo esta palabra. Di, me apropio de esta palabra. Porque soy hijo de Dios. Y el que a ti te recibe, recibe a Jesús. Y el que recibe a Jesús, recibe al Padre que le envió. Amén. La Biblia lo dice. Lo acabas de leer. Así que, si alguien te trae otro evangelio distinto a este, si alguien te dice que solo recibas al Padre, entonces eso hace que no recibas al Hijo. ¿Sí? Y de cualquier otra manera. Porque si alguien te trae un evangelio distinto y te dice que solamente te debes bautizar en el nombre de Jesús, entonces no recibe al Padre. ¿Sí? ¿Estás aquí? Porque es un evangelio distinto al que el Señor Jesús habló. El Señor Jesús está diciendo, el que te recibe a ti, me va a recibir a mí, dice el Señor, ¿sí o no? Y el que me recibe a mí, dice el Señor, recibe al Padre que me envió. ¿Estás acá? Porque Él dijo que tu pueblo Dios sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. No le puedes quitar a Dios la esencia de lo que Él es. Y siempre lo explico de una forma bien sencilla.
¿verdad? Desde mi misma persona. Yo soy hijo porque tengo padres, pero también soy padre porque tengo hijos, pero sigo siendo yo mismo. Soy hijo y soy padre. Así es Dios. Él es el mismo. Él es uno. Dice la escritura, Dios es uno. ¿Sí? Y no hay otro Dios. Isaías 43:10. Antes de Él no ha sido creado Dios y ni lo será después de Él. ¿Sí? Él es uno. Él es uno. Y no podría, y él mismo, el Señor Jesús mismo lo explicó, ¿verdad? Un reino no puede estar dividido. ¿Caminarán dos si no estuviesen de acuerdo? ¿Sí? Dios es uno, dice el Señor. Y el que te recibe a ti, y quedamos que el evangelismo es hablar de la salvación de Jesucristo al que no es salvo. Amén. ¿Estás aquí? Entonces, si tú vas a hablar de Jesucristo, hablas de la salvación, ¿sí? Y al llevar a Jesucristo a las vidas de las personas, puede tener acceso al Padre, porque el Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y el Señor Jesús dijo, hay un solo camino y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Amén. El Evangelio no puede ser distinto al que nos es presentado por nuestro Señor. Quiero llevarte a otro pasaje. ¿Estás entendiendo esto? Te decía el domingo anterior, ¿verdad? No sé si a lo mejor no predicas porque no sabías de quién hablar. A lo mejor hablabas de ti. Pero hoy la Biblia nos ha enseñado, ¿verdad? Lo vimos el domingo anterior, que ahora no tienes que hablar de ti, sino tienes que hablar de Jesucristo que te amó, que te salvó, que te rescató, que te perdonó, que borró tu pecado. ¿Sí? Mateo capítulo 8 del 8 al 10. Mateo 8, 8 al 10. Nos habla acerca del centurión. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe quién era un centurión? Ajá, por ahí va. ¿Sí? Perfecto. Un capitán o general que está a cargo de 100 soldados. Este capitán en algún momento le dice al Señor, yo me pongo bajo tu autoridad. Yo soy hombre con autoridad, dice, y yo le puedo decir a mis 100 soldados que hagan algo y ellos me obedecen. ¿Sí? Pero ahora este centurión, tienes que saber, para empezar, ¿de dónde era? Para ser centurión, ¿qué tenía que ser? Soldado romano, ¿sí? Eso lo llevó a ser capitán. Así que esto es hablar de la misericordia del Señor Jesús. Porque alguien que no era del pueblo de Dios, en este hombre Dios halló fe. Lee conmigo. Mateo 8:8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. El verso 9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. En otras palabras le está diciendo al Señor Jesús, yo soy de autoridad, pero ahorita, Señor, tú eres mi autoridad. Porque yo soy autoridad en esta tierra, pero tú eres autoridad en esta tierra y en el cielo. ¿Recuerdas? Rahab lo dijo en Josué. Dice, él es, porque sé que Dios es Dios de los cielos, Dios de las alturas, Dios de los valles, Dios de los montes y Dios de la tierra. Él es Dios. Así que el centurión, yo creo, también conocía estas palabras que le dice al Señor Jesús, ¿verdad? Yo soy hombre de autoridad, yo tengo bajo mi autoridad 100 soldados, pero en este momento yo me pongo bajo tu autoridad. Y le dice al Señor Jesús, ¿verdad? Léelo conmigo una vez más, el verso 9. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. En otras palabras dice, no hay alguien más arriba de mí más que tú, Señor. ¿Estás entendiendo? Es un soldado romano, un capitán en sí, es un capitán romano que tiene bajo su autoridad a 100 soldados. Por eso se llama centurión.
como de 100. Yo creo que la palabra viene de la palabra 100, por eso es centurión. De siglo, un siglo tiene 100 años. Y dice este soldado, este capitán, en el verso 9, porque también yo soy hombre bajo tu autoridad, Señor. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y este le digo, ve y va, y al otro le digo, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. El verso 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aun en Israel, en el pueblo de Dios, se ha hallado tanta fe como en este capitán romano que ahora viene y se pone bajo mi autoridad, dice el Señor. Recuerda, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Este capitán romano, este que tiene bajo su autoridad a 100 soldados romanos, dice ahora, Señor, yo soy bajo tu autoridad ahora. ¿Sí? Y al Señor Jesús le maravilla eso y le dice, no he hallado tanta fe como en este hombre, que ni siquiera es del pueblo de Dios. ¿Hallará fe el Señor en la tierra? Es otra pregunta que hace la Biblia. ¿Hallará fe el Señor en la tierra? Levante su mano los que tienen fe. ¿Hallará fe el Señor en la tierra? ¿Hallará fe? ¿Hallará fe el Señor en la tierra? ¿Hallará fe? Oh, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si tú has creído a la predicación de Jesucristo, si tú has creído en el mensaje de salvación, si tú has creído en el perdón de pecados, si tú has creído, entonces es porque tú ahora estás bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Y eso te hace tener fe más que en otro lugar de la tierra. Eso te da la autoridad de señorear sobre la creación. Eso te da la autoridad, ¿sí?, de echar fuera demonios, de reprender la enfermedad, de echarla fuera la enfermedad, de sanar y de hacer milagros. ¿Hay alguien que está entendiendo hoy? ¿Hay alguien que está entendiendo hoy? ¿Hallará fe el Señor? Ahora pregunto, te lo voy a llevar un poco más allá. Dios halló fe en ti porque creíste al Evangelio. ¿Crees que haya allá afuera alguien que tenga fe? Necesita que tú le prediques. Necesita que tú le hables palabra de Dios para que él tenga fe, para que ella tenga fe, para que el perdido tenga fe. Dice la Escritura, lo acaba de decir el Señor Jesús, ¿verdad? Porque yo vine a hablarle al que se había perdido. Yo vine al que estaba en oscuridad, ¿sí? Yo vine al que estaba en tinieblas, dice el Señor. Yo vine, ¿sí?, al que andaba en valle de sombra de muerte, ¿sí? Y es ahí donde luz les resplandeció, ¿sí? Es ahí donde luz te resplandece. Es ahí. Quiero continuar diciéndote. Escucha el verso 10, leemos nuevamente el verso 10. Dice, al oírlo Jesús, ¿qué tuvo que decir el centurión? Palabras de fe. Me pongo bajo tu autoridad, Señor. Yo soy alguien de autoridad que tiene autoridad sobre 100 soldados, pero ahorita, Señor, yo me pongo bajo tu autoridad. Y dice el Señor que al oír esas palabras de fe, dijo el Señor, ¿verdad? Al oír las palabras de fe de este centurión, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tienes que saber que cuando el Señor Jesús venga, tiene que hallar fe en ti. Cuando el Señor Jesús te llame, tiene que hallar fe en ti. Cuando sean los últimos minutos de tu vida, cuando sean los últimos días de tu vida, ¿cómo te tiene que encontrar el Señor? Con fe, nada de que dejé de creer, nada de que
me desanimó, nada de que me entró el desánimo, nada de que la tormenta me alejó, nada de que los problemas me llevaron, nada de que el viento me orilló a alejarme de Dios. No, nada de eso. ¿Cómo te tiene que encontrar el Señor? Con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nota cómo dice, qué dice el siguiente pasaje. Quiero que vayas ahora a Mateo capítulo 9. Regresa unas páginas de la Biblia. Mateo capítulo 9, verso 2 y 4 y 5. Aquí hay algo muy tremendo. Domingo anterior recuerdo habértelo mencionado, pero hoy quiero que tú lo leas. En Mateo capítulo 9, verso 2, habla acerca del paralítico que es perdonado por el Señor Jesús. Este paralítico no necesitaba caminar. Este paralítico, ¿qué necesitaba? El perdón de Dios. Que sus pecados le fueran quitados. ¿Hay alguien aquí que necesita el perdón del Señor Jesucristo? ¿Hay alguien aquí que necesita la sangre de Jesucristo que borra todo pecado? ¿Hay alguien aquí que necesita a Jesucristo que santifica? Eso es lo que necesitamos. Antes que un milagro, antes que una sanidad, necesitamos el perdón de Dios. ¿Sí? Para poder entrar a la presencia de Dios, dice la Escritura, porque sin santidad, nadie verá al Señor. Y me refiero a que al igual que el sacerdote, ¿verdad? En los tiempos de Moisés, un sacerdote sin santidad no podía entrar a ver a Dios al lugar santísimo. Ahora en lo espiritual y de igual forma sin santidad nadie habitará en la presencia de Dios. Nadie puede habitar en la presencia de Dios sin santidad. Ahora lo leemos. En Mateo capítulo 9, verso 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús, la fe en ¿quién? La fe en sus amigos de este paralítico, dijo al paralítico, ¿qué le dijo? El don de exhortación. ¿Qué significa exhortar? Animar, alentar, ¿qué más? Motivar, ¿qué más? ¿Has conocido gente sin motivos de vivir? ¿Has conocido gente sin razón de vivir? Necesita el don de la exhortación de Dios. Y el Señor Jesucristo está manifestando el don de exhortación porque primero le dice a este paralítico, ten ánimo. ¿Qué le dice? Ten ánimo. Parecería que tiene ánimo. Dime tú, ¿cómo estaría un paralítico? ¿Crees tú que tendría mucho ánimo? Llega el Señor Jesús y le dice, ten ánimo. Y le dice una palabra clave. ¿Qué más le dice? Ten ánimo, ¿qué? Hijo. Ten ánimo, hijo. Que he llegado para salvarte. Que he llegado para perdonarte. Que he llegado para borrar tus pecados, que he llegado para pagar tus culpas, que he llegado para cargar tu cruz, que he llegado para cargar el yugo, ¿verdad? Que he llegado para hacerte ligera la carga, que he llegado para ayudarte, que he llegado para sustentarte. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús a este paralítico. Ten ánimo, hijo, no desmayes. Lo que Dios le dice a Josué, ¿verdad? En Josué 1:9. Te digo que te esfuerces y seas valiente. Lo estaba animando. Esas palabras de ánimo son las mismas palabras probablemente que le dijo a Josué y ahora le está diciendo a este paralítico. Ten ánimo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Dime si o no esas palabras dan ánimo. ¿Y qué más le dice? Después de que le dice, hijo, tus pecados te son perdonados.
Acabamos de ver un centurión que no era del pueblo de Dios y que sin embargo halló fe en él. ¿Sí? No era del pueblo de Dios, pero halló fe donde no era el pueblo de Dios. Eso nos habla de ti y de mí, porque Dios ha hallado fe en este último rincón de Cholula. ¿Sí? En este último rincón de Cholula, Dios ha hallado fe. En este rincón de Puebla, Dios ha hallado fe. En este lugar que para muchos les parecería remoto y muchos he escuchado, muchos que dicen, ¿a quién se le ocurre hacer una iglesia en medio de la nada? Solamente a Dios. Solamente a Dios, ¿sí o no? Solamente a Dios. ¿A quién se le ocurriría rodear el desierto cuando lo pueden atravesar en recto? Solamente a Dios. ¿Sí? ¿A quién se le ocurriría hacer algo así? Solamente a Dios para hacer manifiesto, ¿verdad? El poder de su Espíritu Santo, solamente para decirle y a demostrarle al mundo lo que Él puede hacer. ¿Lo crees? Dice el verso 4 al 5, y conociendo Jesús los pensamientos de los demás, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decirle a este paralítico, levántate y anda? ¿Sí? Ahora el Señor Jesús también te dice estas mismas palabras. Lo que tú primero necesitabas cuando llegaste a Él, ¿verdad? Era sanar tu alma. Era que tu corazón volviera a vivir, ¿sí? Era que te hiciera vivir una vez más. Era, ¿sí? Que recibieras la vida eterna. Eso era lo primero que tú necesitabas. Y ahora el Señor te dice, levántate y anda. ¿No estás entendiendo, verdad? Una vez tú y yo fuimos como ese paralítico. ¿Sí? Ahora el Señor te dice, levántate y anda. Porque tú que estabas caído, tú que estabas tirado, tú que estabas postrado, tú que estabas en una cama, tú que estabas en la depresión, tú que estabas en la angustia, tú que estabas en el desánimo, tú que estabas en los suelos, Él te levantó. Él te levantó. Él te levantó y ahora tú puedes extenderle la mano a alguien más a través del evangelio y decirle, levántate y anda tú también, porque Jesucristo ha venido a tu casa, porque Jesucristo ha venido a salvarte. Amén. Wow, no sé si lo estás entendiendo, pero la palabra de Dios está hablando hoy. Mateo capítulo 9, avanza unos versículos al 20 y al 22, 20 y 22. Aquí en estos tres pasajes de Mateo 9, 20 al 22, nos habla acerca de una mujer que era inmunda por el flujo de sangre. Y me refiero a inmunda, aunque no lo dice ahí en el pasaje de Mateo. Esta mujer era inmunda porque Levítico 15, 25 lo dice. Que cuando una mujer estaba en lo que era su costumbre como mujer, eso la hacía inmunda. ¿Sí? Y dice la escritura que a los inmundos eran excluidos o eran exiliados hasta que pasaban la inmundicia, entonces podían volver a estar con los demás. Pero esta mujer, dice la escritura, ¿sí? Léelo conmigo, Mateo 9:20. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace ¿cuánto? 12 años excluida, 12 años exiliada, 12 años despreciada, 12 años, no me quiero imaginar si hasta bullying padecía, pero probablemente. ¿Sí? 12 años humillada, 12 años aislada, 12 años de soledad. ¿Te imaginas cómo es eso? Nomás cuando no hay nadie en tu casa y estás tú solito, ¿qué sientes? Ni hambre te da. Digo, porque yo pasé por ahí. Mi vida de estudiante,
a veces ni quería yo ir a mi departamento. ¿Y a qué voy? Está solo. Y llegaba yo y ni hambre tenía. ¿Sí? Ahora imagínate 12 años de soledad. Y no es un poema, ni tampoco una literatura mexicana. ¿Sí? O sí sabe si sea mexicana. Ya ignoro eso. ¿Sí? Esos son otros años de soledad. Pero imagínate 12 años de soledad. ¿Qué representa el número 12? Gobierno. ¿Por qué el Señor Jesús tenía 12 discípulos? Por el gobierno. 12 representa gobierno. ¿Y a ella quién crees que la gobernaba? ¿Sí? Esta mujer no estaba siendo gobernada por Dios. Esta mujer estaba siendo gobernada por el mundo que la rodeaba. Esta mujer había sido dominada por su alrededor, por la sociedad. Esta mujer había sido despreciada por la sociedad. Probablemente hasta su misma familia pasaba humillación. Esta mujer no tenía salvación, en otras palabras. 12 años. Se puede decir fácil. 12 años, 12 años de sufrimiento, 12 años de aislamiento, 12 años de soledad. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Perdón, lee el verso 21, sigue hablando esta mujer y dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Qué quería ella? ¿Sanidad? ¿Qué quería ella? Ser salva. El paralítico no necesitaba caminar, lo que necesitaba era el perdón del Señor Jesucristo. Y ahora esta mujer que lleva 12 años de soledad, 12 años de humillación, 12 años de exilio, 12 años gobernada por la humillación, ¿sí? Esta mujer que ha sido humillada por la sociedad, esta mujer dice, yo quiero la salvación que solo Jesucristo puede dar. No importa su posición o su estado actual, ella no quería sanidad, ella quería salvación. Ella está diciendo, ¿sabes cuánta gente está en los hospitales que anhelan la salvación y no la sanidad? Hay tanta gente que necesita la salvación antes que la sanidad. Hay gente que necesita la salvación más que un milagro. Más que un milagro, más que una sanidad, más que seguir viviendo en esta tierra, necesita la salvación. ¿Qué pidió esta mujer? Léelo conmigo otra vez el verso 21. ¿Qué dijo ella dentro de sí? Decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Muchas veces yo creo no se ha puesto cuidado en esta palabra, pero ella no quería sanidad. Ella decía, Señor, sálvame de la soledad, sálvame de esta tristeza, Señor, sálvame de esta humillación, sálvame de esta sociedad, sálvame de esto que me está gobernando de una manera equivocada. ¿Sí? Puedo atreverme a decir que eran potestades sobre ella. ¿Sí? Probablemente eran potestades que estaban bajo la tenían bajo su dominio estas potestades, y lo que ella quería, Señor, he visto que tú tienes mayor poder que cualquiera de estas potestades que me humillan, y dice, yo quiero tu salvación, solo en ti puedo hallar esa salvación. ¿Y qué dice el verso 22? Lee conmigo el verso 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ¿qué le dijo? Las mismas palabras que le dice al paralítico, le dice, ten ánimo. Parece que tiene ánimo esta mujer. O sea, solamente se ha puesto cuidado, solamente se había tocado el punto de que estaba enferma de flujo de sangre. Imagínate lo que yo creo que ustedes saben, mi esposa fue operada. Y tener flujo de sangre significa anemia,
Le dijeron, el diagnóstico médico era, estás a punto de una leucemia, cáncer en la sangre. A causa de perder tanta sangre, ahora estás a punto de una leucemia. Los miomas se han hecho piedras, ¿sí? Imagínate esta mujer, por lo que estaba pasando, la debilidad que había en ella, ¿sí? No solo era el problema de sanidad, dice ella, yo quiero la salvación. ¿Qué anhelaba ella? La salvación. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Lee el verso 22. El Señor Jesús le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. Entonces deberías estar glorificando al Señor. Desde aquel momento tú fuiste salvo también. Desde el momento en que tú le recibiste, el Señor te hizo salvo. El Señor no te dijo, ya me recibiste en tu corazón, la próxima semana te salvo. ¿Desde qué momento recibiste tú la salvación? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien que es salvo en este lugar? ¿Desde qué momento recibiste la salvación? ¿Hay alguien que es salvo aquí de este lado? ¿Desde qué momento recibiste la salvación? Desde que le recibiste como tu Señor y suficiente Salvador, de ese momento tú eres salvo. Y dice la Escritura, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Ya no necesitas hacer nada. Ahora la salvación, Jesucristo lo hizo todo. Él se entregó por ti. Él perdonó al paralítico de sus pecados y ahora viene con la iglesia y le dice, tu fe te ha salvado, iglesia, porque tienes que recordar que la mujer es representación en la Biblia de la iglesia, porque así como la novia, la iglesia tiene que estar hermoseada, sin mancha y sin arruga para la venida del Señor Jesús, porque el que tiene mancha y arruga no puede ir al cielo. Y Dios está hablando a través de su palabra. ¿Qué necesita la iglesia en la tierra? ¿Qué necesita? La salvación. Esta mujer que representa a la iglesia dice, Señor, necesito tu salvación, sálvame. Sálvame, Señor. Antes que un milagro, antes que una sanidad, antes que prosperidad, ella está diciendo, necesito tu salvación, Señor. Lo que el rey Salomón le pide a Dios, le dice, Señor, dame sabiduría. Salomón no pidió más riquezas que su padre David. Salomón no pidió que su reino fuera más grande. Salomón no dijo que mis territorios lleguen hasta más allá donde mis ojos no ven. Salomón pidió sabiduría y el Señor le otorgó hasta lo que no pidió. ¿Tú crees que esta mujer no recibió la sanidad también? Supo pedir. ¿Hay alguien aquí que sabe pedir? El Señor dice en su palabra, algunos piden y no reciben porque piden mal. ¿Para qué pides salud si te vas a ir a pecar? ¿Para qué pides salud? ¿Para qué pides prosperidad si te vas a ir a derrochar el dinero? ¿Para qué pides eso? Si tú supieras pedir bien como Salomón o como esta mujer. Iglesia, tienes que aprender a pedir bien. Señor, necesito tu salvación. Señor, que tu pueblo sea salvo, que mi familia sea salvo, que mis amigos sean salvos. Eso tienes que pedir tú y lo demás es añadidura. ¿Tú crees que esa mujer no fue sana también? De este lado, ¿hay alguien que cree que esa mujer también fue sana? ¿Sí? ¿O solo fue salva? ¿El paralítico solo fue perdonado de sus pecados? También fue sano, también fue levantado del suelo. Y te decía, un día tú y yo estuvimos ahí en el suelo también. Y de ahí el Señor Jesús nos dijo, levántate y anda. Desde ese lugar de la tierra, de haber estado, híjola, se oye feo. Pero Dios maldijo a la serpiente y le dijo,
te arrastrarás y polvo tragarás. Se oye feo, pero un día estuvimos así. Nos arrastramos en el polvo. Y de ahí nos levantó el Señor Jesús. Un día el Señor Jesús vino y dijo, levántate y anda. Levántate y anda. Y dice el Señor, y halló fe por la fe de al que te predicó. Un día el que te predicó fue el enviado al paralítico, el que llevó al paralítico delante del Señor. Un día ese que traía fe dijo, yo creo que tú puedes ser salvo también o ser perdonado. Y por la fe de alguien, este paralítico fue perdonado de sus pecados y también fue levantado de la miseria. Quiero que leas conmigo estos siguientes pasajes. Marcos capítulo 5 del 5:19. Marcos capítulo 5. Aquí en este pasaje, es un pasaje muy famoso también, habla acerca de alguien que estuvo endemoniado. El Gadar es más conocido por el lugar de origen de donde era este hombre. ¿Sí? Pero este hombre de Gadar, conocido como el Gadareno, ¿sí? Está en lugares de muerte. Leíamos un pasaje anterior que decía del pueblo que estaba en tinieblas, del pueblo que habitaba en sombra de valle de muerte. Dice, ahí luz les resplandeció. Pues eso mismo le sucedió a este Gadareno, porque este hombre que habitaba en los sepulcros, dice la escritura, este hombre que vivía en los lugares de muerte literal, tanto en lo literal como en lo espiritual, este hombre vivía en un lugar de muerte. Este hombre estaba en los sepulcros, vivía en los sepulcros, dice la escritura que ahí vivía desnudo y sin vergüenza, ¿verdad? Y en un lugar como este Dios nos encontró, porque ahí Dios nos encontró en los Gólgotas, en un lugar de muerte, la cruz de Jesucristo, el evangelio de la cruz, que para muchos es locura, un día se nos predicó y recibimos vida a través de la predicación de la palabra, a través de la palabra, de la predicación de la cruz, del evangelio. Si un día ahí nos encontró el Señor en un lugar de muerte como este Gadareno y nos vino a dar vida. Amén. Dice la escritura, lee conmigo este pasaje, ya no quiero que leamos los demás. Marcos 5:19 dice, mas Jesús no le permitió al Gadareno ser su discípulo, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y cómo estaba este Gadareno? Atado. ¿Sí? ¿Cómo estaba este Gadareno? Prisionero por una legión de demonios. Este Gadareno estaba en la muerte. Literalmente su espíritu estaba muerto dentro de él. Como en el estado de Adán. ¿Sí? Este Gadareno estaba muerto. Pero Jesús vino y le dio vida. Porque Él le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo la vida que doy, la doy en abundancia. Y la vida que yo doy, dice, la doy con abundancia. Así que ve, dice, y cuéntale a los tuyos, cuéntale a tu gente de tu pueblo, cuéntale a Gadar, cuéntale a tu familia, dice, lo que Dios ha hecho por ti. Cuéntales las maravillas que Él ha hecho en tu vida, que te ha hecho libre, que te ha libertado de la tierra de Egipto, que te ha libertado del pecado, que te ha libertado, sí, de la muerte, que te ha libertado de la esclavitud. Dice, así estabas, pero he venido yo, dice el Señor, y luz te ha resplandecido ahora. Luz te ha resplandecido y vida ha venido a ti. La vida ha venido a ti. Es el primero de los evangelistas que el Señor Jesús lanza. ¿Cuántos crees que han de haber creído al evangelio de este Gadareno?
Porque este gadareno no fue a hablar de él. ¿De quién habló? De Jesucristo que lo libertó, de Jesucristo que lo desató, de Jesucristo que lo hizo libre, que le rompió las cadenas, que le abrió las prisiones. De Jesucristo él fue. ¿Cuántos crees que han de haber creído a la predicación de este gadareno? Si Nínive creyó a la predicación de Jonás, ¿tú crees que Gadar no creyó a la predicación de este gadareno? Ya no nos da más detalles la Biblia, pero estoy seguro que ese pueblo entero creyó porque ellos vieron que Jesucristo lo había hecho libre. La Biblia nos dice que en muchas ocasiones habían intentado sujetar a este gadareno y lo habían querido encadenar, y dice la escritura que él rompía las cadenas como si no tuviera nada. Nada lo detenía, nada lo detenía. Un día tú y yo estuvimos así, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer ahora? Ir y contar lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. ¿Lo que qué? Lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. No le hables de ti, háblale lo que Dios hizo en ti. Otra vez, no hables de ti, sino que ve y habla de lo que Jesucristo hizo en ti y de lo que el poder de Dios ha hecho en ti, te ha hecho libre. ¿Hay alguien que es libre en este lugar? ¿Hay alguien que es libre en este lugar? Te glorifique al Señor, exalte al Señor, glorifique, le di gloria a Dios, aleluya, porque Él me ha hecho libre. Oh, si pudiéramos ver tan solamente con los ojos de la fe. Si pudiéramos ver. Quiero que vayas a otros pasajes. No te quiero dejar a medias. Vea Mateo 15:22. Regresa a Mateo. Aquí en este pasaje de Mateo 15:22 nos habla acerca de una mujer cananea. ¿De quién? ¿Qué se dice de los cananeos desde el tiempo de Abraham? ¿Alguien recuerda acerca un poquito de la porción del manual de la cruz de Cristo? De los cuales Dios le dice a Abraham: no emparentarás con los cananeos, no traerás esposa para Isaac de las hijas de Canaán. ¿Sí? Eso lo puedes ver en Génesis 24:3. Génesis 24:3, Dios le dice a Abraham: de las hijas de Canaán no tomes para Isaac. No emparentarás con ellas porque ellos te llevarán a la idolatría. Eran materialistas, amaban más lo material, lo terrenal que a Dios. Amaban más lo superficial, amaban más lo que este mundo ofrece y no lo que Dios ofrece. Por eso le dice Dios a Abraham en varias ocasiones. También se lo repite a Moisés, se lo repite diciéndole al pueblo, ¿verdad? Moisés diciéndole al pueblo: no emparentarás con los cananeos porque te llevarán a la idolatría. Te llevarán al becerro de oro. ¿Sí? Te regresarán a tu pasado. Ahora hay una mujer cananea delante de nuestro Señor. Lee conmigo. Dice la escritura en Mateo 15:22: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es grave, atormentada por un demonio. Lee conmigo el verso 28. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana. ¿En qué momento? Desde esa misma hora, a la hora que marcara el reloj, fue sana. Solo porque, pero nuevamente, ¿qué clase de mujer es? ¿De dónde es esta mujer? Hola, ¿hay alguien aquí? ¿De dónde es esta mujer?
de Canaán. Esta mujer es de Canaán. Esta mujer era de los que habían poseído la tierra prometida sin que era de ellos. De esta mujer era de este lugar donde Dios le había dicho a Josué: ve y conquista la tierra prometida que yo tengo para ustedes, para el pueblo. Tierra que fluye, leche y miel, es la tierra que yo tengo para ti. Esa tierra ya era de Abraham, pero los cananeos se habían adueñado de ella. Esa tierra ya era de su padre Abraham, esa tierra ya se la había dado Dios a Abraham, pero los cananeos se habían posesionado sobre de ella. Si es esta tierra que era de Dios. Ahora lee conmigo. ¿Y qué halla el Señor Jesús en esta mujer? Dice el verso 28, entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe. ¿Dónde halló fe el Señor? En el pueblo enemigo, ¿sí? En el pueblo que era contrario a Dios. ¿Cuántos de aquí eran contrarios a Dios? Mejor ni pregunto, ¿verdad? ¿Cuántos le han reclamado a Dios por algo? ¿Cuántas veces fuiste contrario a Dios? ¿Por qué te pasa a ti eso y no le pasa a los malos? ¿Por qué sientes que Dios te ha abandonado? ¿No fuiste contrario a Dios alguna vez? ¿Por qué Dios le daba a otros prosperidad y a ti no? ¿Alguna vez le reclamaste a Dios? ¿Por qué otros tienen y tú no? ¿No Canaán era así, materialista? ¿Alguna vez fuiste contrario a Dios? Todo lo materialista es contrario a Dios. ¿Alguna vez le reclamaste a Dios y fuiste contrario a Él? Ni alces tu mano, no te lo voy a pedir. Así va, así está bien. ¿Alguna vez fuimos contrarios a Dios? ¿Y dónde halló fe el Señor? ¿Dónde halló fe el Señor? Dime si o no, la Biblia dice: porque aquel que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si tú eras amigo del Dios, si tú eras amigo del mundo, eras enemigo de Dios. Gracias a Dios ya Dios nos rescató. Después de ser contrarios a Dios, después de ser materialistas, terrenales, después de querer tener riquezas en esta tierra, ahora tú y yo tenemos tesoros en el cielo. Acumulamos tesoros en el cielo donde ni la orina ni la polilla corrompen. Es ahí donde generamos tesoros en el cielo ahora. Es ahí. Y después de que éramos contrarios, dime si o no estábamos en las tinieblas. No me digas que tú ya eras santo, porque solamente Dios nos hace santos. Cuando Dios llegó a tu vida es que tú eres santo ahora. Cuando Dios llega a tu vida. Pero antes, dime si o no estabas en el valle de muerte. Estabas en el valle de muerte. Dime si o no eras contrario a Dios. Éramos de los de Canaán. Y el Señor Jesús haya fe en esa gente. Allá el Señor Jesús haya fe en esa gente. ¿Qué dice el pasaje, el verso 28? Entonces dijo Jesús: oh mujer cananea, eras contraria a mí, cuán grande es tu fe. ¿Qué le dice el Señor? Cuán grande es tu fe ahora. Hágase contigo como quieras. Ocurra el amén. Y por si no lo sabes, Él está diciendo a esta mujer cananea: yo soy el amén, yo soy la verdad, yo soy así sea. Yo soy, te está diciendo, sea como tú me lo has pedido, solo por la fe que has hallado en ti. Nuevamente, ¿hallará el Señor Jesús fe cuando Él venga? ¿Hallará fe? Dile al que está a tu lado: no pierdas tu fe. No pierdas tu fe. Y quiero cerrar con este. Ahí ya lo perdí. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7.
Te lo voy a leer rápidamente. Lucas capítulo 7, verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa el Señor Jesús. Y entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado a su casa, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. 40. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, leproso. ¿Sabías que Simón era leproso? Ese fariseo que empieza a juzgar a una mujer, no solo era fariseo, estaba desviado de Dios. Recuerda que el fariseísmo era una religión pagana que hacía de la ley a su conveniencia para castigar. Los fariseos eran los que querían apedrear a la mujer, los fariseos eran los que querían ojo por ojo, los fariseos eran los que querían diente por diente, los fariseos hay que aplicar la ley. Solo querían satisfacer su violencia. Es como si hoy en día a ti te gustara el box o la lucha libre. ¿Sí? Es una clase de fariseísmo. Queremos ver violencia y correr sangre, porque eso les satisfacía. ¿Sí? Hoy en día el fariseísmo sigue igual. ¿Sí? Ya no veas esas cosas. Bueno, en otros lugares se ve, aquí no. ¿Ya? Lo que ellos querían ver era que corriera sangre. Ellos querían ver que se dieran los unos a los otros. Y aquí mataré y le dirán. ¿Sí? Y queremos darle duro y macizo. Ellos querían solamente correr sangre usando la palabra. Era una secta religiosa que quería aplicar la Biblia a su manera. Que era fariseo, no solo era fariseo, sino que también no solo estaba desviando la escritura, como dice la palabra, no solo tenía una doctrina de hombres, no solo los fariseos eran los que acusaban al Señor Jesús. ¿Tú por qué sanaste a aquella mujer encorvada que es el día séptimo, que no sabes? Ellos eran los que acusaban al Señor Jesús. ¿Quién te dijo, paralítico, que tú cargaras tu cama? ¿Sí? Y buscaban al culpable. O sea, era culpable el Señor por libertad. Váyame, dime tú. ¿Sí? Los fariseos y ahora este fariseo no solamente está desviando, el Señor Jesús está en su casa. ¿A dónde debes ir tú? A la casa del que está desviado. A la casa del que no conoce la verdad. ¿A dónde tienes que ir tú? Aunque te diga, yo también busco a Dios. A ese lugar tienes que ir y hablarle de la verdad de Jesucristo, y hablarle de que Jesucristo salva, y hablarle de que Jesucristo perdona, y hablarle de que Dios endereza sus veredas. Amén. Este hombre fariseo, dice la Biblia en otro evangelio, que Simón era leproso. Ahora sí, como si no se le aplicó a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué miras la paja de tu prójimo y no miras, ¿verdad?, la viga que tiene el tuyo? Este hombre, lee conmigo, ¿en qué versículo nos detuvimos? 40. Entonces respondió Jesús a Simón el leproso: una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di maestro. Se hacía el desentendido todavía, ¿no? Como los alumnos en la escuela cuando no hicieron la tarea. A ver su tarea. ¿Quién, yo, maestro? ¿Sí? Eso no hay aquí. Dice el verso 41.
Un acreedor tenía dos deudores, ¿verdad? Y él le habla acerca de quién debía más y a quién se le perdonó más. Entonces, al final termina diciendo el verso 49. Y los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Recuerdas a quién más le perdonó pecados? ¿A quién más? Al paralítico. ¿Y ahora quién le está perdonando el pecado? A aquella mujer que la tachan de pecadora. Y ahora dice el verso 50. Pero él le dijo a la mujer, tu fe también te ha salvado. Ve en paz. ¿Sí? Ve en paz. Ve en paz. Ve en paz. Ponte de pie. Ponte de pie. En lo que te pones de pie, busca Lucas 17:14. Te estoy hablando de toda la gente. ¿A qué clase de gente le predicó el Señor Jesús? ¿A qué clase de gente le llevó la salvación el Señor Jesús? ¿Recuerdas de dónde vino el nombre de Jesús? ¿Alguien recuerda de dónde vino? ¿De dónde vino el nombre de Jesús? Del cielo. El ángel Gabriel viene con María y le dice, este niño que ha de nacer se llamará Jesús. Antes de que si ya habías pensado un nombre para él, te equivocas. Porque este se llamará Jesús y él salvará al mundo de pecado. Y tú, en todos esos pasajes que te llevé, lo que el Señor Jesús llevó a cada persona fue la salvación. Al paralítico le llevó la salvación porque el perdón de pecados lo hace acepto delante de Dios. ¿Sí? Porque lo que le faltaba a, a la mujer cananea, ¿sí? No era ser sana, sino que ella también anhelaba la salvación de Dios. Lo que el gadareno necesitaba era la salvación de Dios también. Y él fue y contó todo lo que Dios hizo en su vida. Lo que cada uno de estos necesitaba, esta mujer pecadora, lo que necesitaba también era la salvación de Dios. Y todo eso es posible a través de la fe. Y en la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Cuando tú vayas y evangelices, habla palabra de Dios. Habla palabra de Dios. No hables de ti. No hables de ti. Habla como el gadareno. Si vas a hablar, habla de lo que Dios hizo en ti, no de ti. Habla de lo que Dios hizo en ti. Habla de lo que Dios hizo por ti. Habla. ¿Ya tienes el pasaje de Lucas? ¿Alguien recuerda quiénes eran los samaritanos? ¿Sabe por qué? ¿Alguien recuerda de dónde vienen los de Samaria? ¿Recuerda? Espero no equivocarme. Olvidé el dato, pero los samaritanos vienen de Esaú. ¿Alguien recuerda quién es Esaú? Hijo de Jacob. La Biblia nos dice, que Jacob tenía a su hermano Esaú. ¿Se acuerdas que Esaú era el primogénito y vendió su primogenitura por un plato de lentejas? No vendas tu primogenitura por un plato de frijoles, aunque sean refritos, ni con cebolla. No vendas tu primogenitura.
La Biblia nos dice que los samaritanos no quisieron respaldar en tiempo de guerra a Israel. En un tiempo de guerra, Israel va y le pide ayuda a los samaritanos y les dice, ¿sabes qué? Necesitamos refuerzos, somos parientes. Y desde ese entonces ellos dijeron, arréglatelas como tú puedas. Y no fueron a la ayuda de Israel. Y desde ese entonces había disensión. Los samaritanos no se hablaban con los judíos. Había choques. Y aquí en Lucas, si ya lo tienes, dice la escritura, Lucas capítulo 17, verso 14. Cuando él vio los 10 leprosos, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies de Jesucristo, dando gracias. Y este era samaritano. ¿De dónde era este leproso? De Samaria. Era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, porque también tu fe te ha salvado. Porque también tu fe te ha salvado. Porque antes fuimos extranjeros y advenedizos, dice la escritura. Porque tú y yo un día fuimos excluidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, estuvimos fuera de la gloria de Dios. Por cuanto todos nosotros estuvimos en pecado, estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la escritura. Eso nos excluía del paraíso. Eso excluyó a Adán y Eva del paraíso. Por cuanto éramos extranjeros, ahora dice el Señor, tu fe te ha salvado. No importa si eras extranjero. Levanta tu mano al cielo y dile, Señor, gracias por haberme hecho una nación santa. Dile al Señor, gracias por haberme hecho una nación santa. Gracias por adquirirme, Señor. Por comprarme. Por redimirme. Dile al Señor, gracias. Porque hiciste remisión de pecados. Tú pagaste mis pecados, Señor. Tú, oh Dios, quitaste todo pecado, Señor. Dile a Dios gracias, porque antes, oh Dios, necesitaba lo terrenal y lo material. Dile al Señor, hoy necesito tu salvación antes que cualquier cosa. Dile a Dios, y allá afuera hay un mundo que me está esperando, que hable de tu salvación, que hable de ti, Señor Jesucristo, que hable de ti que restaura, que hable de ti, Señor, que perdona, que hable de ti, Señor, que santifica, Señor, que hace acepto al extranjero y que puede hallar fe como la hallaste en mí, Señor. Dile al Señor, fui extranjero. Dile al Señor, fui extranjero. Ahora soy nación santa, Señor. Dile a Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Dile al Señor. ¿Alguien aquí que le puede decir gracias, Dios? Dile